Vamos a pedirle que podamos aprender más de su palabra. Señor que estás en los cielos, gracias por la bendición de poder estar reunidos con nuestros hermanos y hermanas. Gracias también porque ha llegado el momento cuando vamos a escuchar tu palabra. Y eres tú, Señor, quien por tu gracia nos has dado la bendición de poder recibir esta palabra, sabiendo que no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ti. Y por eso hoy queremos rogarte que podamos aprender más de tu palabra, que podamos aplicarla a nuestra vida, atesorarla y vivir de acuerdo a ella. A los que aún no te conocen, sálvales, alcánzales y añádeles a tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. 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 Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Actualmente nos encontramos en el capítulo número 14. Ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando. Dice entonces la palabra de Dios en Marcos 14, versículo 37. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día seguimos con el relato que Marcos nos presenta de la oración del Señor Jesús en el Getsemaní. En la última oportunidad recordará que hablábamos de cómo Marcos había recogido las fuentes escritas que había en ese momento sobre lo que había sucedido en Getsemaní, y decíamos que también estos fueron los primeros materiales, los relacionados con la pasión del Señor, que comenzaron a ser conservados ya por escrito, porque primero era tradición oral, pero luego comenzaron a ser escritos, relatos muy pequeñitos, como lo vimos en la última oportunidad. Entonces Marcos se encuentra con que hay dos relatos de lo que sucedió esa noche, y entonces vimos cómo él los une, pero como decíamos, los unió muy mal, de tal manera que fácilmente uno puede descubrir cuáles eran esos relatos por el tema de las repeticiones.
Y de hecho, pues hicimos el ejercicio en la última ocasión de leer qué decía un relato y qué decía el otro relato. Y estos relatos llevan a que el Señor Jesús hace una oración delante del Padre. También se describe el estado emocional en el que Jesús se encontraba. Marcos dice que él estaba en primer lugar triste, luego estaba con miedo y luego estaba angustiado. Eso es lo que el Señor Jesús experimentaba, y por eso es que le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan que se queden con él. Los otros discípulos han quedado un poco más lejos, pero a ellos tres les dice cómo él se siente, y les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, como diciendo: siento que me estoy muriendo de angustia. Y les pide que oren. Entonces va el Señor un poco más adelante, ora, y vimos la oración que él hacía, diciéndole: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y como todo es posible para ti, incluso tú puedes hacer que yo no tenga que beber de esta copa, refiriéndose a los sufrimientos y la muerte que él habría de padecer al día siguiente. Pero luego terminaba diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y decíamos que en esas palabras finales estaba la diferencia entre Jesús y Pedro, porque Pedro también había dicho: aunque me sea necesario morir, pero yo no te voy a negar. Pero cuando pasamos ahí por lo que Pedro decía, dijimos que la base para lograr eso es que la persona haya muerto a su yo. Y eso se va a reafirmar en los versículos que hoy hemos leído y que nos corresponde reflexionar. Y eso es lo que le faltaba a Pedro. Él no lo sabía, pero en cambio el Señor Jesús, al decirle: no se haga mi voluntad, o sea, Jesús expresaba su deseo, y su deseo era no tener que beber el vaso que el Señor le ofrecía del tormento. Eso es lo que él quería. Pero luego decía: pero yo no voy a pedir que se haga lo que yo quiero, sino que al contrario, que se haga tu voluntad. En eso de renunciar a lo que yo quiero para que se haga lo que el Padre quiere, ahí es donde está la muerte al yo. Porque entonces no importa lo que yo quiera, lo que importa es lo que el Padre quiere, aun cuando sea a costa de lo que yo no quiero o de mi vida misma. Entonces termina el Señor de hacer esta oración y leemos en el 37 que dice que volvió a sus discípulos, y resulta que cuando vuelve los encuentra dormidos y los despierta. Pero él se dirige a Pedro y le dice: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Note que es interesante que Jesús está dirigiendo a él, a Pedro, pero le está llamando Simón. Algo que no ocurre en todo el Evangelio de Marcos. O sea, la única ocasión cuando sucede es allá en el capítulo 3, cuando dice que el Señor llamó a los que él quiso. Y ahí es donde llama a Simón. Ahí usa el nombre Simón porque así se llamaba él, ¿no? Pero luego el Señor le cambia el nombre por el de Pedro. Y a lo largo de todo el Evangelio, siempre que habla de él, siempre le dice Pedro. Es hasta hoy que el Señor está hablándole, digamos, a Pedro, le está hablando con su antiguo nombre, por decir algo, o como él se llamaba antes que el Señor lo hiciera un discípulo. ¿De por qué razón Jesús está rompiendo esta costumbre de más de 3 años? De que lo ha estado llamando Pedro, pero ahora lo llama por Simón. ¿Por qué razón? En realidad, hermanos, no hay
una respuesta certera que se pueda dar a eso. Pero obviamente cuando Jesús le está llamando Simón, que como dije era el nombre que él tenía antes que el Señor lo llamara, entonces lo que el Señor está haciendo es como mostrarle a Pedro quién en realidad era él. Era ese humano al cual él había llamado, y que todo lo que había acontecido cuando él estuvo con el Señor, todo era obra que él había hecho. O sea, no Pedro, sino que el Señor en él. Entonces, al decirle: Simón, ¿duermes? ¿Estás dormido? Y al llamarle Simón es como despertarle y llamarle la atención de que no olvide quién es él. Que no olvide quién es él. Entonces, a veces lo que puede ocurrir, hermanos, es que uno se acostumbra, ¿verdad?, a los tratamientos, digamos, que se dan dentro de la iglesia. Y entonces, como uno recibe el título de diácono, de diaconisa, de coordinadora, de coordinador, de maestra, entonces resulta de que uno entra en una dimensión donde es visto de una manera diferente, y eso uno se lo puede creer. Como en otras ocasiones, hermanos, les he comentado de que esto de que a los pastores les llaman pastores, esto es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Pero hace unos años atrás al pastor simplemente se le decía hermano. Mira, hermano, tal cosa, mira, hermano, tal otra. O sea, hubo algún momento ahí que, según yo me acuerdo, fue allí a finales de la década de los 90, principios de los 2000, donde ya se comenzó con la costumbre de que pastor fulano, pastor mengano, pastor aquí, pastor allá. Bueno, y hoy ya ni siquiera se dice el nombre, sino que solo el título, ¿verdad? Pastor, mire tal cosa, pastor, que mire tal otra. Esta semana estaba platicando con un señor que le agarró de hablar bastante, y yo lo estaba oyendo. Y entonces él estaba hablando conmigo, explicándome unas cuestiones, y de repente me dice: mire, Mario, me dice tal cosa. Y él se asustó y me dijo: disculpe, me dice, entonces ¿cómo tengo que decirle, pastor o Mario? No, yo me llamo Mario, le dije yo. Ah, va, entonces Mario está bien, me dijo. Y sí, diciéndome ya Mario. Entonces yo no me siento mal por eso, ¿verdad? Si así me llamo. Pero lo que le quiero decir es de que como se nos dan títulos, entonces uno puede olvidar realmente quién es, de dónde viene. Entonces lo que Jesús hizo, hermano, al decirle a Pedro, que él mismo le había puesto así, y así lo conocemos nosotros. Si yo le hablara de Simón, usted quizás se va a poner a pensar en el Simón del capítulo 3 de Lucas, o Simón, el hijo de José, pero nunca va a pensar en Pedro, porque siempre le llamamos Pedro. Pero ahora el Señor lo está despertando y le está diciendo: Simón. Ese es como quitándole todo lo que él había recibido en el Señor y recordándole de que, mira, tú no eres otro más que Simón. Es despertarle esa conciencia. Pero note, ahí estaba Juan y Jacobo también, que es lo que dice el relato, que el Señor se lo llevó, pero solo se está dirigiendo a Pedro, a Simón. ¿Por qué solo a él? Probablemente, hermanos, porque él fue el más atrevido. Él fue el que con más énfasis dijo: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Entonces hoy el Señor le está despertando y le dice: Simón, ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Note que en este momento lo que el Señor le está reprochando a Simón es que él no ha podido permanecer
despierto, que es lo que el Señor les pidió a los tres. Fíjese, Él ni siquiera les había pedido oren, ni por ellos ni por mí. Simplemente les dijo, quédense conmigo. Y les digo, mire, yo estoy tan angustiado que siento que me estoy muriendo de la angustia. Quédense conmigo. Es decir, el Señor no quería estar solo. Él no les pidió que oraran con Él. Y note que Él no les está reclamando que no han orado. Simplemente lo que está reclamando es que no se mantuvo despierto. Después va a hablar del tema de la oración, pero ya relacionado con la cuestión de cómo vencer la carne o la tendencia pecaminosa. Pero en este momento el reproche es simplemente, bueno, yo les traje aquí para que estén conmigo, para que me acompañen, porque no me quiero sentir solo. Y duerme, Simón, no has podido mantenerte despierto, pero ni siquiera una hora. Entonces, ¿cuál era el aprecio que Simón decía tener hacia Jesús? Repito, el Señor no le había dicho a Pedro, ora conmigo, menos ora por mí. No, solo estén conmigo, acompáñenme. Pero claro, cuando usted pide compañía, usted quiere no un bulto que está ahí roncando, ¿verdad? Usted lo que quiere cuando se habla de compañía es que alguien que está a su lado, alguien que está para, si usted quiere conversar, conversar. Si usted quiere decir algo, para que haya alguien que le escuche. Si usted quiere tener algún tipo de apoyo, pero que esté ahí, que esté consciente. Pero no había logrado ni eso, y ni siquiera una hora. Se había dormido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? O pensémoslo de esta manera: ¿qué es lo que lo mantiene despierto a usted cuando es hora de dormir? A saber a qué hora se acuesta usted, pero a la hora que sea, ¿qué lo mantiene despierto cuando es hora de ir a dormir? Algo que le llamó la atención, algo que ha captado su interés, y por el interés a eso, que puede ser que ha llegado una visita y que nunca se va, o puede ser de que está platicando con alguien, o la familia, o que está viendo una película, que y no se da cuenta ni la hora que es. Pero es algo que le está llamando la atención. Entonces, eso que llama su atención para usted es más importante que el deseo de dormir, y por eso lo tiene despierto. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba pasando con Simón, con Juan, con Santiago? Que para ellos era más importante el sueño que Jesús. Lo vieron angustiarse cuando su hijo se enferma, o su niña, y tiene fiebre. Y no, ahí están los padres pues desvelándose. Llega a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3. Ya le estará bajando la fiebre. No, mira. Y le miden la temperatura y todavía la tiene alta. Entonces los mantiene despiertos porque están preocupados por su hijo, por su hija, que van a andar pensando en dormir. Pero aquí sí se durmieron. Y eso es lo que Jesús le está reclamando. ¿Estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni siquiera una hora, aun cuando se los pedí. Y ahora sí, en el 38, ahí sí, les dice: vigilen y oren. Aquí ya no es solo de que estén despiertos, sino que oren para que no caigan en tentación. Porque recuerde que el Señor ya les había anunciado que lo iban a abandonar, basándose en la profecía de Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahí es cuando Pedro dijo: no, 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 yo no. Y por eso es que hoy a él se está dirigiendo el Señor. Entonces dice: viene el momento de la tentación. Para que no vayan a caer en la tentación, vigilen y oren. O sea, ¿por qué tenían que vigilar? Es decir, mantenerse. Aquí no está hablando de vigilia, hermano. O sea, la palabra es la misma, ¿verdad? Pero
simplemente significa estar despierto. La vigilia es un invento de las iglesias evangélicas latinoamericanas. En realidad es una práctica en Latinoamérica. Fuera de Latinoamérica usted no va a encontrar, la gente ni sabe qué es vigilia. Jesús aquí no está hablando de hacer vigilia, de lo que está hablando es de mantenerse despiertos. Hermano, ahí eran como las 7 máximo, o máximo quizás 8 de la noche. Es decir, era temprano. Pero como ellos se acostaban con el sol, entonces ya para ellos ya eran 2 horas de desvelo. Entonces les está diciendo, tienen que mantenerse despiertos. Y ya que van a estar despiertos, aprovechen a orar, porque es orando como ustedes van a vencer la tentación. Oren para que no caigan en tentación. Entonces vea, cuando hablamos nosotros de tentación, o pensamos o escuchamos la palabra tentación, nosotros siempre lo relacionamos con algo pecaminoso. O sea, toda tentación es pecaminosa, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a que pensamos en emborracharse, pensamos en robar algo, en la tentación de mentir, la tentación de cometer una falta moral. Con eso relacionamos la tentación. Pero ¿de qué tentación les está hablando Jesús aquí? Es la tentación de negarlo a Él. Y en eso de negarlo al Señor, de huir y dejarlo, abandonarlo, hermano, ahí no hay alcoholismo, ahí no hay drogas, ahí no hay inmoralidad sexual, ahí no hay nada. Es simplemente una falta, diríamos, al testimonio. Es una infidelidad hacia Jesús. Entonces, las tentaciones no solamente son que usted dice, es que a mí me pican las manos por emborracharme, por ejemplo. Esa es una tentación, ¿verdad? Pero también es una tentación lo que estaba ocurriendo ahí. Y es que cuando las personas tienen miedo, eso es lo que pasó, les dio miedo. Aun cuando Jesús resucitó, allá dice el Evangelio de Juan, que el primer día de la semana, cuando el Señor había resucitado, los discípulos estaban encerrados en una casa, y dice que las puertas estaban bien cerradas porque tenían miedo. Tenían miedo de las consecuencias que en ese momento significaba ser un seguidor de Jesús. Entonces, lo que nos da temor para seguir a Jesús es una tentación. Nosotros las disfrazamos, nosotros las racionalizamos y hasta usamos pasajes de la Biblia. No, es que la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Mejor no, mejor. Ya se quedó sin batería esto. Ya encendió el piloto, de repente se va a ir. Entonces le decía que uno lo racionaliza, ¿verdad? Y uno dice, el sabio ve el mal y se aparta, o hay que ser prudente. No, hermano, mejor no hay que decir nada, mejor, mire, uno dedicarse a sus asuntos mejor. Y como así dice también la palabra, ¿verdad? Que cada uno dice trabaja en sus propios negocios, dice las cartas pastorales, ¿verdad? Entonces uno dice, no, yo en lo mío y hay que el mundo reviente, ¿verdad? Pero esa es una tentación. Es una tentación de ser infiel al Señor. Es una tentación que solo se gana por medio de estar despiertos, es decir, atentos, vigilantes a lo que está ocurriendo y orando. Entonces les dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, en el espíritu, en nuestra mente, todos queremos servir al Señor. O sea, yo no conozco un creyente que diga, es que fíjese que estoy pensando, hermano, que el domingo no voy a venir al culto porque me voy a ir a pecar, fíjese, pero el lunes voy a regresar. O sea, yo nunca he oído que un cristiano diga eso.
O que alguien diga, mire hermano, me voy a ir al mundo durante esta semana que tengo vacaciones, pero la otra vuelvo. En la mente todos queremos ser fieles. Pedro quería ser fiel. Pedro dijo, aunque todos se nieguen, yo no te voy a negar. Aunque tenga que ir contigo a la muerte, pero yo no te voy a negar. O sea, eso es lo que él quería en su mente, la buena intención. Pero las buenas intenciones no son suficientes, porque el Señor está diciendo, sí, el Espíritu está dispuesto. Ustedes siempre tienen la buena intención de hacer lo correcto, pero sepan que la tendencia pecaminosa es débil. Débil, van a sentir temores, van a sentir espanto. ¿Qué es lo que pasó? Todos corrieron, todos huyeron. Entonces uno tiene que saber medirse, hermano. Eso fue lo que le faltó a Pedro. Yo lo dije en esa ocasión en otras palabras. Yo dije de que lo que Pedro estaba diciendo era bien lindo, ¿verdad? Señor, aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. Pero yo le dije, para hacer eso se necesita una altura espiritual. Y el problema con Pedro es que era un enano espiritual. Entonces no tenemos que olvidar que buenas intenciones podemos tener, pero recuerde que tenemos una naturaleza inclinada al pecado que todo el tiempo va a estar luchando en contra de las buenas intenciones que tenemos. Por eso es que alguien escribió, hoy venía tratando de recordarme quién fue y no me pude acordar. No es que se me olviden las cosas, es que ya el disco duro tiene mucha información, entonces se vuelve lento, pero de repente me acuerdo. Pero esta persona dijo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y eso es cierto. O sea, buenas intenciones hasta Judas tenía, ¿no? Buenas intenciones hasta Barrabás tenía. Entonces, de buenas intenciones, hermanos, la iglesia nunca va a estar pobre. El problema es cuando el creyente no sabe medir que tiene pies de barro y que son fáciles de romper, de quebrar. Entonces las buenas intenciones, los mejores anhelos, hermano, se vienen abajo. Me recuerdo hace años ya, allá en la iglesia de Soyapango necesitábamos un nuevo pastor. Entonces me recomendaron un hermano y yo le dije, bueno, que venga, voy a platicar con él, quiero conocerlo. Y llegó el hermano y estuvimos platicando y me pareció bien que quería servir al Señor y todo. Y luego cuando ya terminamos de hablar y que ya nos íbamos a despedir, él me dio la mano y me dijo, ¿sabe, hermano? Me dijo, yo voy a ser el próximo pastor general, me dijo. Amén, le dije yo, primero Dios, que así sea, hermano. Eso fue hace más de 20 años, hermano. Un desastre, hermano. Le debe a las 11,000 vírgenes ahí en la iglesia. Pobrecito, a mí lástima me da el hermano, sobre todo sus hijos, ¿verdad? Porque ni modo, dependen de él. Un hermano que ha habido que cambiarlo ya como 5 o 6 veces de zonas, porque aquí ya le debe medio mundo. Entonces se le cambia y se habla con él, mire hermano, sí, yo voy a corregir esto y que no sé qué, que al rato lo mismo, otra zona y otra, ya va como por lo menos la quinta, si no la sexta. Y hace poco él me dijo, hermano, fíjese que estoy pensando jubilarme. ¿Cómo no? Adelante, hermano, le dije yo, hágalo. Entonces, aquella buena intención que él me dijo, yo voy a ser el siguiente pastor general. Y yo le dije, primero Dios, que así sea. De buenas intenciones está repellado el camino al infierno, ¿verdad? No, si la persona no tiene la conciencia de que el cuerpo es débil, como dice esa traducción, que nuestra inclinación al pecado siempre va a estar en contra nuestra. Si uno no se para firme, hermano, las buenas intenciones van a quedar en eso.
en bonitos recuerdos, en lo que decía la hermanita fulana, lo que decía el hermanito fulano, en lo que dijo Pedro. Lo que yo le dije, que cuando Pedro dijo eso, Señor, aunque tenga que morir yo no te voy a negar, yo le dije, Pedro estaba hablando desde la más pura sinceridad de su corazón. Él no estaba fanfarroneando, de verdad. Eso es lo que él quería, esa era su intención. Pero hoy el Señor le está diciendo, y durmiendo Pedro, el Espíritu siempre va a estar dispuesto. Tú siempre vas a querer lo bueno, tú siempre vas a querer ser mártir, morir conmigo, pero no tienes que olvidar que el cuerpo es débil. Entonces tienes que estar atento, despierto, vigilante, y además de eso, orando. Una lección que tenemos que guardar todos nosotros. Entonces dice el versículo 39, una vez más el Señor se retiró y volvió a hacer la misma oración, es decir, que otra vez Jesús seguía con su lucha, seguía con su temor, seguía con su miedo, seguía con su angustia. Y otra vez le rogó, Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la vea, porque Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. Otra vez la negación propia. Pero él necesitaba compañía. Entonces va de nuevo a aquellos que les había dicho, quédense conmigo, no se vayan a dormir. Dice el versículo 40, cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño, no sabían qué decirle. Algunos hermanos han tratado de ver en esto como una figura, porque el tema de los ciegos es un tema que aparece varias veces en el Evangelio de Marcos. Obviamente ceguera espiritual. Entonces algunos que dice ahí, ¿verdad?, que los ojos se les cerraban, lo han interpretado como que ellos no estaban bien de su visión espiritual, pero eso solo es una interpretación. El hecho de que se les cerraban los ojos, tenían sueño. Y entonces nos dice que no sabían qué decirle tampoco. O sea, ¿y qué le iban a decir? O sea, Jesús les está diciendo, velen, no se duerman, oren, viene la tentación, no van a poder vencer la tentación con buenas intenciones. Ellos sabían que todo esto era cierto. Simón, ¿y tú que no fuiste tú el que dijiste que no me ibas a negar? Pues, pero ahora el hermano no puede mantener los ojos abiertos, se los abría y se les cerraban de nuevo. Entonces no sabían qué responderle. Sabían que el Señor tenía la razón. Versículo 41 dice, al volver por tercera vez, es decir que ahí Marcos se salta, ¿verdad?, de que hay una tercera vez que el Señor va a orar. Entonces fíjese, son 3 veces que él va y hace la misma oración, y 3 veces que vuelve y los encuentra dormidos. Entonces, claro, eso, hermanos, casa, ¿verdad?, con lo que anteriormente el Señor le dijo a Pedro: no cantará el gallo 2 veces cuando tú ya me habrás negado 3. Y como es a él a quien se está dirigiendo Simón Pedro, está dormido. Entonces vuelve la tercera vez, dice el versículo 41, y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Ahí, hermano, hay que aclarar algo, porque usted puede ver que la NBI lo pone en forma de pregunta, ¿verdad? Siguen durmiendo y descansando. Pero la Reina Valera, si es la que usted tiene ahí, o si tiene la paralela, puede compararlo. Entonces fíjese lo que dice la Reina Valera: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Entonces, ¿por qué la NBI lo pone en forma de pregunta? Porque así como lo traduce Casiodoro de Reina, ahí hay una gran contradicción, que a lo mejor usted mismo lo ha notado, porque está evidente, ¿verdad? Porque fíjese, en el 41 les dice, según la Reina Valera, ¿verdad?, dormid ya
y descansad. Pero en el 42 les dice, levantaos, vamos. Entonces, ¿cómo es eso? Que primero les dice, descansen y luego levántense. O sea, son instrucciones opuestas. Entonces, la razón por la cual lo traduce como pregunta es porque se considera que el Señor está hablando irónicamente. Que cuando le dice, vaya pues duérmanse. Ese es como cuando usted por la mañana, ¿verdad? Al niño o a la niña, ya es hora, ya levántate, da bañate, vestite, hay que ir a la escuela, levántate. Y él dice, no, no, otro ratito, déjame dormir un ratito más. Entonces usted viene y dice, vaya pues ahí dormite. Pero se lo dice irónicamente, como diciéndole, bueno, allá tú, si quieres seguir durmiendo, ya vas a ver que te voy a quitar el sueño. Entonces, en ese sentido es que se cree que el Señor le dijo, descansen ya. Por eso es que la NBI lo pone en forma de pregunta, ¿verdad? Porque ahí es donde se trasluce la intención. ¿Siguen durmiendo y descansando? O sea, se sorprende de que ya es tercera vez que ha llegado a despertarlos y siguen durmiendo. Pero ahora les dice, se acabó. Uno, hermano, puede siempre estar posponiendo las cosas y decir, ay, lo voy a hacer. Ay, lo voy a hacer. Hay que orar. Ay, lo voy a hacer. Hay que leer la palabra. Ay, lo voy a hacer. Y en eso de que, ay, lo voy a hacer. Ay, lo voy a hacer, hermano. Pasan años y no ha leído la Biblia. Y pasan meses o años también y no ha orado. Porque usted cree que siempre va a haber tiempo, siempre va a haber oportunidad de hacerlo. Entonces quizás eso pensaron ellos, de que durmamos un ratito y ahí después oramos. Y el Señor dijo, no, es que ya se acabó. Se acabó, ahí viene ya el que me va a entregar. Y aquí es igual, hermanos, que la parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes sabias, ¿verdad? Que las sabias habían llevado no solo las lámparas, sino que también depósitos con aceite. Y a la medianoche, cuando vino la voz que dijo, aquí, el esposo ya viene. Entonces las lámparas se estaban apagando, pero como estas llevaban aceite adicional, llenaron la lámpara, estaban listas, llegó el esposo, entraron a la casa y se cerró la puerta. Y las otras, como no tenían, trataron de ir y buscar dónde comprar a esas horas aceite y a dónde lo iban a encontrar. Allá al rato, cuando volvieron, ábranos las puertas. Y dijeron, no, no, si ya entraron, las que iban a entrar ya entraron. Es que nosotros fuimos a comprar aceite. Ya no era la hora, la puerta ya estaba cerrada. Entonces, es lo que el Señor les está diciendo. Todavía están durmiendo. O ya estuvo, se acabó, ya. Aunque despierten en este momento y se pongan a orar, ya no es el momento. Entonces va a llegar un momento, un tiempo, hermanos, cuando ya no vamos a tener oportunidad de hacer lo que nosotros decíamos que íbamos a hacer. Y eso que usted decía, ya voy a orar, ya voy a leer la palabra. Va a llegar una situación en la vida donde le van a decir, ya, se acabó, ya. Y entonces el que se preparó, y el que no, no. Hace unas semanas, no sé si fue aquí, ya ni me acuerdo como tanto que predico, pero contaba yo de un hermano pastor de la misión que hace años fue a pedir visa a la embajada de los Estados Unidos. Entonces en entrevista con el cónsul le dijo, ¿y usted a qué se dedica? Y él dijo, soy pastor cristiano. Le dijo, ¿usted tiene alguna identificación como pastor? No, le dijo, no tengo. ¿Pero usted es pastor? Sí, le dijo. ¿Y cómo me lo demuestra? Pues soy pastor nada más, ¿verdad? Vaya. Entonces le dijo, mire, si usted es pastor, dígame qué dice el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento, hermano? Hermana, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Vaya.
A usted le dirían muchas gracias por su interés, ahí vuelve otro día. Son esas situaciones de la vida donde le digo, se acabó. Entonces, si usted dijo, no, yo me lo voy a aprender, no, yo voy a leer un día ese pasaje, hermano, y pasa un mes, pasa un año, pasa otro año. El hermano se lo dijo. Y cuando se lo dijo, viene el cónsul y le dice, ¿y qué dice el mandamiento número 9? ¿Qué dice el mandamiento número 9? El hermano se lo dijo. Ah, está bien, le dijo, venga tal día y recoja su visa. Se la dieron. Bueno, ese es un ejemplo, es real, eso es verdad. Así fue. Pueden haber situaciones como esa u otras en la vida donde simplemente ya estuvo, no hay tiempo. Entonces, el que sabe, lo sabe. El que oró, oró. El que aprendió a negarse a sí mismo, aprendió. Pero hay un momento en la vida donde lo que Pedro dijo, Señor, aunque tenga que morir, pero yo no te voy a negar. Pueden llegar momentos en la vida así, pero no es el bocón el que va a salir adelante. Es lo que el Señor dijo, es que esa es una tentación. Los primeros cristianos, hermanos, usted sabe que la persecución de los cristianos fue por razones políticas, porque ellos no reconocían que César era Señor, sino que para ellos Jesús era Señor. Por eso los persiguieron y los mataron. Hay cálculos que hablan de 11 millones de cristianos martirizados, sobre la base del conteo de las tumbas que hay en las catacumbas, en un periodo de 300 años más o menos. Entonces habían creyentes que cuando ya lo llevaban y como los amenazaban a muerte, ¿verdad? Entonces tú tienes que confesar que César es el Señor y tienes que ofrecerle incienso. Si lo haces, asunto arreglado, seguimos de amigos. Si no lo haces, aquí pierdes la cabeza. Entonces habían algunos hermanitos de esos que habían dicho, no, 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 aunque todos los demás lo nieguen, cuando a mí aunque me pongan la espada aquí, yo no lo voy a negar. Y si lo negaban, decían César es Señor, se doblaban delante de la imagen de César, le ofrecían incienso. Entonces decía, vaya, vaya, ya estuvo. Pero estos, igual que Pedro, luego se arrepentían de haber negado al Señor y querían volver a las iglesias. Y eso, hermano, se convirtió en una gran discusión en la iglesia de los primeros cristianos. Y era de que si esos que habían negado al Señor por salvar el pellejo, si debían ser recibidos de nuevo en la iglesia o ya no. Entonces, habían algunos que tenían la posición de que no, ¿verdad? Es que tú negaste a Jesús, entonces eso es apostasía, negaste al Salvador. Y habían otros que decían, es que se descuidaron, fue débil, igual que Pedro negó al Señor, pero Jesús lo restauró, entonces restaurémoslos. Entonces había una división en las iglesias. Y eso, hermanos, son temas que discutían, por ejemplo, los que nosotros conocemos como los padres de la iglesia o padres apostólicos. Ese era un tema de discusión, de que si se les recibía o no a los que habían negado al Señor. Entonces, significa, hermanos, de que hay situaciones en la vida cuando se llega a esos puntos y como el Señor le dijo, se acabó. Él llegó y dijo, todavía están durmiendo. Puede hacer que el Señor venga y nos diga, y tú todavía estás jugando a ser evangélico, y tú todavía piensas de que esto de ser creyente es solo de aleluya, amén. ¿Tú crees que eso es todo lo del cristianismo? Se acabó, ya no hay tiempo. Entonces, cuando llega la verdad, que hay que demostrar de qué madera estamos hechos, a veces ya es tarde. Ya es tarde. Entonces les dice el Señor, se acabó, llegó la hora. Lo que yo les dije, ya llegó, ya estamos en esto. Hoy ya no es tiempo de prepararse, de velar, ya estuvo, ya llegó el momento. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, lo que 3 veces les había anunciado. Hoy dice, hoy van a ver que esto se hace realidad.
levántense, vámonos. Aquí viene el que me traiciona. Y el siguiente versículo dice que ahí venía ya Judas con los que lo iban a capturar. Entonces, como no sabemos, hermanos y hermanas, cuándo nos va a llegar ese momento, ¿verdad? No sabemos si delante de un cónsul solicitando una visa. No sabemos si va a ser, hermano, en un trabajo, o va a ser a saber cómo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa puede ocurrir. Pero la cuestión es de que llegó la hora. Llegó la hora. Entonces hoy vamos a ver si estos 100 años que has estado en la iglesia de verdad han servido para algo. Vamos a ver si de verdad tienes consistencia o si tú has sido simplemente un cascarón que ha estado ahí, como las chicharras, ¿verdad? Como le llamamos nosotros, que dejan ahí la piel colgada en el árbol y uno cree que es una chicharra y no, hermano, solo el cascarón está ahí. Entonces, algunos así están acá sentados desde hace 100 años ahí en la iglesia. Pero cuando uno busca a ver si hay consistencia, no. Lo que hay es cobardía, lo que hay es temor, lo que hay es debilidad, buenas intenciones, pero el cuerpo es débil. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para que podamos tener una espiritualidad verdaderamente vigorosa y a prueba de todo. Y que de verdad, aunque vengan situaciones, hermano, donde de verdad nos sintamos amenazados, pero ahí está el punto, ¿verdad? Que si hemos aprovechado el tiempo, no se va a mover. ¿Quién lo va a mover, hermano? ¿Quién? Si ya está muerto espiritualmente, ya la muerte al yo ya se produjo. Es lo que Jesús 3 veces había dicho delante del Padre: no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Entonces, si tu voluntad es que yo muera y de esta forma tu nombre va a ser glorificado, aquí estoy, Señor. A mí no me gusta la idea, pero aquí estoy. Y como dijimos, no es que Jesús no tuviera miedo, tenía espanto. Estaba triste, dice la Biblia. Estaba angustiado, que él decía: hasta la muerte me estoy muriendo de angustia. Entonces, la muerte del yo no significa que uno no siente temor, que uno no se preocupa, que uno no se entristece. Pero lo que sí significa es que a pesar de eso la persona sigue adelante. Pero claro, aquel que solo es buenas intenciones, solo palabras bonitas, solo discursos bonitos, pero a la hora de los balazos, si no se pone firme, entonces todo fue pura boca. Que Dios nos ayude entonces para ser firmes dentro del Evangelio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Con nuestros ojos cerrados, antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y habiéndola escuchado, usted necesita venir para entregar su vida al Salvador. Yo quiero invitarle para que hoy pueda dar este paso hacia adelante y recibir a Jesús como su Salvador. Si hay algún amigo o amiga que necesita recibir por primera vez al Señor, por favor, donde está, levante su mano en señal que desea recibir a Jesús, y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita recibir al Señor por primera vez? Levante su mano. Hágalo con toda confianza. Allí donde usted se encuentra, puede levantar su mano y vamos a orar por usted. Venga, hoy es el momento de venir al Señor. Si usted se pone a pensar: ¿y qué voy a hacer con mis amigos? ¿Y cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar lo otro? No basta con buenas intenciones.
El amor al Señor se muestra con los hechos. Hay alguien que hoy necesita negarse a sí mismo, negarse a sí misma, y necesita recibir al Señor. Levante su mano. Vamos a orar por usted en este momento. ¿Hay alguna persona que lo hace? Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que necesitan venir al Señor. De igual manera, levante su mano si se va a reconciliar. Venga, hermano. Venga, hermana. Tal vez usted ya aprendió la lección, que no es suficiente con las buenas intenciones. Pero hoy hemos escuchado la palabra. Hoy hemos escuchado lo que el Señor dijo. El espíritu siempre, siempre va a estar dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nuestra naturaleza humana es frágil. Por eso venga y reconcíliese. Levante su mano si se va a reconciliar. Venga, hermano, hermana, para que pueda reconciliarse. Y vamos a orar al Señor. Voy a hacer la última llamada y vamos a orar. Si hay alguna persona que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, levante su mano y aproveche esta última llamada que acabo de hacer. Hermanos, en todo tiempo estemos vigilando, estemos despiertos, estemos alertas, examinando lo que ocurre a nuestro alrededor, pendientes de las señales de los tiempos y orando para que no caigamos en tentación. Padre, gracias te damos por tu palabra que siempre llega en el momento adecuado, en el momento en que se necesita. Y esta palabra hoy viene para despertarnos, para crear en nosotros la conciencia que debemos perseverar, luchar, que no basta solo con un buen deseo, con una buena intención. Ayúdanos a desarrollar las disciplinas que nos permitan vencer la tentación. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.